versículo y vimos que el mensaje central en el capítulo 1 es el Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de que Dios te ama y me ama. No quiere que sigas en ese estado, quiere explicarte por qué pasan los terremotos, quiere llamarte a que tengas comunión con su Hijo y quiere bendecir tu entrada, tu salida, tu vientre, tu casa, tu trabajo. Esas son las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Ahora en el primer versículo comenzamos en esta mañana ya a desmenuzarlo, vamos a meter el microscopio y vamos a poder comenzar a comer el libro de Romanos. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos en primer lugar que esta carta es introducida por el apóstol Pablo, y Pablo se introduce o les manda esta carta a los romanos usando el nombre gentil Pablo. La palabra Pablo viene del vocablo latino Paulos, que significa pequeño. Ahora bien, los judíos tenían la costumbre de poder darle nombres gentiles a sus hijos. Así que la mayor parte de los judíos tenían dos nombres. Tenían un nombre gentil y tenían un nombre judío. El nombre de Pablo gentil era Paulo, o Paulus en latín, que significa pequeño. Y el nombre judío era Saulo. Y es la misma traducción del griego al latín o del hebreo al griego. A continuación, Pablo dice que él es o se considera siervo de Jesucristo. La palabra siervo, aquí es la palabra griega, doulos se escribe, y significa el esclavo sin tener ningún derecho. Antiguamente, cuando un amo romano adquiría a un esclavo, el esclavo entraba a la casa de esa persona o de esa familia romana, y ese esclavo, desde que entraba a la casa de la familia romana, él tenía que darse cuenta que no tenía absolutamente ningún derecho. Significaba que si se casaba también la esposa era del amo. Si los hijos nacían en la casa, también eran propiedad del amo. Si compraba una vaca, era propiedad del amo. Nada absolutamente era del esclavo. Él era su esclavo total y el otro era su amo total. Cuando Pablo se identifica como siervo de Jesucristo, usa la palabra doulos para poder darnos a entender en esta mañana que cuando nosotros venimos a Jesucristo, perdemos todos nuestros derechos. Si nosotros no comprendemos eso, vamos a vivir en una constante rebeldía en contra del Señor. Cuando yo vengo a Jesucristo, yo no puedo decir, es que tengo derecho. Cállate. Usted no tiene derecho de nada, ni yo tampoco. Cuando una esposa dice, es que no tengo derecho que mi esposo me trate de esa manera, es una esposa que aún no ha comprendido lo que significa estar crucificado con el Señor. Cuando el esposo la trata mal, la esposa baja la cabeza y dice, bueno, Señor, quiero reconocer el maltrato de mi esposo que tú estás operando en mi vida para la formación de mi carácter. Pero el problema con los cristianos, con todos nosotros, es que nos tarda mucho tiempo en entender que ya no tenemos derechos. Por eso me da tristeza cuando hay problemas en México o en cualquier país diciendo, es que vamos a perseguir a los cristianos y dicen, vamos a juntarnos todos, hacer un desfile y protestar contra el gobierno. Esto es lo más antibíblico que existe en la palabra de Dios. Nunca en la Biblia encontramos nosotros que cuando Roma persiguió a los cristianos y cuando Nerón mandó incendiar a Roma, que se juntara Pablo y hiciera un mitin y dijeron, vamos a protestar contra el emperador romano. Vamos a exigirle
nuestros derechos como ciudadanos, es que nosotros perdimos y cedimos nuestros derechos cuando morimos con Cristo en el momento de nuestra conversión. Somos esclavos totales del Señor. Y cuando yo tenga hijos y el Señor, como se dio nuestro hijo hace 8 años, se lo quiera llevar el de él. Señor, tú me lo dices, tú te lo llevas a la hora que tú quieras. Y no te vamos a pedir cuenta de por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo. Tú me dices un coche, tú permites que me lo roben. Tú me dices una casa, tú permites que se me caiga. Es que todo lo que tenemos, mi esposa, mis hijos, mis derechos, mis bienes, mi ganado, todo absolutamente pertenece al Señor. ¿Cuántos en esta mañana le pueden llamar a Cristo mi Salvador? Creo que todos, pero ¿cuántos le pueden llamar mi Señor? Por eso dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo les mando? Cuando tú le llamas Señor, le estás diciendo, tú eres mi amo absoluto. He perdido mis derechos, haz con mi vida, con mi esposa, con mi coche, con mi familia, con mi trabajo, todo lo que tú quieras. Pablo le da orgullo presentarse y llamarse esclavo de Jesucristo. Enseguida dice llamado a ser apóstol. La palabra kletos apostolos, o sea, llamado a ser apóstol en griego, kletos apostolos, significa llamado a una comisión especial. La palabra apostolos o la palabra apóstol significa enviado a una comisión especial. Pablo, ya en Hechos capítulo 1, Pablo no reunía las condiciones para ser apóstol, porque en el capítulo 1 de los Hechos, versículo del 21 al 22, encontramos que la condición para ser apóstol era la siguiente. Aquí están los apóstoles reunidos, han matado más de que han suicidado Judas y quedan 11. Pero acuérdense que en el libro de Apocalipsis tenían que ser 12 las piedras que fueron el fundamento de la Nueva Jerusalén. Entonces, para que alguien reemplazara y tomara el lugar de un apóstol, aquí se explican las condiciones. Hechos 1, 21 al 22. Y dice aquí, es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál era la condición para ser apóstol de Cristo? Haber estado con el Señor Jesús. ¿Desde cuándo? Desde el bautismo, desde que Juan comenzó a predicar, hasta que Jesucristo ascendió a los cielos y se quedaron todos maravillados viendo cómo era arrebatado al cielo el Hijo de Dios. Entonces, para ser apóstol, tenían que haber estado con el Señor desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión. Sin embargo, Pablo no reunía estos requisitos. Vean ustedes en 2 Corintios 12:12. Sin embargo, Pablo se menciona a sí mismo apóstol. Cuando él les escribió a los corintios comenzaron a recibir calumnias acerca de Pablo, los corintios comenzaron a recibir chismes acerca de Pablo y lo comenzaron a atacar. Y los corintios dijeron, ¿tú qué derecho tienes a ser apóstol? No tienes derecho ni tampoco que te demos ofrendas. No tienes derecho a tener una mujer. Y cuando Pablo escribe el 2 Corintios les dice, no tenemos los apóstoles derecho a eso, no tenemos derecho a aquello, pero él dice que la otra prueba para que un apóstol fuera apóstol era la siguiente. O sea, no solamente tenían los apóstoles que haber estado con Cristo desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, sino que también los apóstoles estaban caracterizados por una cosa muy especial. Y vamos a ver en 2 Corintios 12, versículo 12, cuáles eran las credenciales de un apóstol. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cuáles eran las credenciales entonces para que un hombre llegara y dijera, soy apóstol de Jesucristo? Las señales y los milagros que le acompañaban al predicar la palabra. En aquel tiempo un hombre podía llegar y decir, bueno, ¿y ese hombre quién es?
pero los milagros decían, no, que este hombre tiene el poder de Dios. En la época que estamos viviendo, no solamente los cristianos ya pueden hacer milagros, ahora también los mormones hacen milagros, los católicos hacen milagros, los testigos de Jehová hacen milagros, los padres hacen milagros, todo el mundo sana, todo el mundo tiene dones espirituales. Ahora no se puede distinguir a una persona cristiana por los milagros, ¿o sí? Ya no son los milagros los que nos identifican si somos realmente de Dios, porque desde que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, los milagros han comenzado a ser falsificados. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber si un hombre es de Dios? ¿Cómo podemos saber si tiene la verdad, si todos hacen milagros? La única prueba que podemos nosotros ahora sustentar es la palabra de Dios. A la ley y al testimonio no remitimos. Si no ha amanecido, y si no conoce la ley, es porque no le ha amanecido. Se profetizó en el libro de Isaías. Entonces las pruebas de que él era apóstol era de que siempre le acompañaron los milagros casi hasta el final de su ministerio. Vean ustedes ahora en Gálatas 1:15, después de que Pablo dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vemos cómo también Pablo les explica a los Gálatas capítulo 1, versículo 15, y les dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó, ¿desde cuándo? Yo no dije. Me apartó desde que era un feto. ¿Saben lo que significa la palabra feto? Alguien una vez le dijo a un hermano mío, tienes cara de feto. Pero un hermano en Cristo, un hermano Carral, tienes cara de feto. Y sin embargo, ese hermano en Cristo se ofendió. Y yo daba gracias a Dios en esta conversación y le dije, hombre, qué privilegio te han dado, porque la palabra feto significa capullo. Las mujeres que están embarazadas dicen, mi capullito que traigo aquí. Pero en el latín la palabra feto se refiere, ¿verdad? Uno para contar así de mucho. La palabra feto significa capullo. Entonces, desde que Pablo era un capullito, desde que tú eres un capullito, desde que yo era un capullo en el vientre de mi madre, desde que comenzó la ovulación y se formó mi columna vertebral y todo, dice la Biblia que desde ese momento Dios sabía qué nombre me iban a poner. Dios sabía lo que iba a hacer y Dios sabía también que Armando se iba a convertir en 1973, que iba a hacer esto, que iba a hacer eso, y preparó todo el camino para que yo anduviera en él y para que tú anduvieras también en él. Desde antes de que tú nacieras, a Gustavo, a Enrique, Dios dijo, quiero que mis hijas en mi iglesia, que se van a formar en Tecamachalco, se van a cambiar en satélite, y todo estaba preparado por Dios. Y cuando un hombre de Dios entiende que todas las cosas han sido puestas por Dios, nosotros solamente tenemos que caminar en un camino que ya está pavimentado por el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros tenemos una iglesia, tenemos un equipo, si no hay descanso en nuestras mentes, si no hay paz, de que no es obra nuestra, sino es obra de Dios, no podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se acuerdan ustedes de Jeremías también? En el capítulo 1, Dios le dice, te llamé desde el vientre de tu madre. Hermanos, hemos sido apartados, hemos sido sacados de las tinieblas y puestos a un lado. ¿Cuál es el objeto de todos los cristianos en esta mañana? ¿Cuál es? ¿Para qué nos apartó Dios? Para el Evangelio. ¿Para qué? Para que fuéramos con nuestra familia y fuéramos, ¿qué cosa? Testigos de qué? Testigos de que Él vive. Testigos de que Él vive. Papá, mamá, yo sé que tú tienes 5 doctorados, papá, y mamá, tú eres muy inteligente, yo soy un pobre bruto que ni la primaria aprendí, pero quiero decirles, papá y mamá, que el Señor vive. ¿Y qué te hablamos, mijito? Él vive. Y ese impacto que tú le das a tu familia, simplemente de que el Señor vive, es el mensaje de nosotros al mundo. Hemos sido apartados para el Evangelio y quiero recordarles en esta mañana lo que ya deberían de saber. ¿Cuántos de ustedes están siendo testigos de Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes ya tienen 15 días en el Señor, o 6 meses, o 1 año, o para que sea más penoso, 2 años en el Señor, y puedan volver hacia atrás y decir, Padre, desde que soy cristiano, ¿en qué soy diferente de las otras personas? ¿En qué la otra gente puede ver que en mí hay un cambio? ¿En qué hay condiciones para que la familia esté rabiosa contra mí? Quiero decirles que el que no es perseguido no está viviendo cerca de Dios. ¿Sabían eso? Dicen
2 Timoteo, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente, la palabra eusebia en el griego significa cerca de Dios. La persona piadosa es la que vive cerca de Cristo, y la que vive cerca de Cristo comienza a entender que tiene que ir al mundo a hablar de su Señor. El que no vive cerca de Cristo no es perseguido, el que vive cerca de Cristo es perseguido. ¿Estás tú siendo perseguido? Haz un análisis de tu vida en esta mañana y si tus abuelos o tus tíos o tus cuñados no han desatado una controversia grave en tu familia al grado que ya no quieran invitarte a las bodas ni a los bautismos, entonces tú puedes decirle: Padre, te doy gracias porque tu espíritu reposa sobre mi cabeza. Pablo comienza su carta diciendo: aquí fui apartado, regresamos a Romanos, para el Evangelio de Dios. Ahora vamos a recordar que cuando él dice que fue apartado para el Evangelio de Dios, notamos el domingo antepasado 2 cosas importantes acerca del Evangelio. Número 1, ¿qué fue lo que notamos? Que es el Evangelio o las buenas noticias de Dios a nosotros, no de nosotros a Dios, y el Padre Santo que encontré, sino las buenas noticias de que fue Dios quien amó al mundo. Fue Dios quien nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Fue Dios quien dio a su Hijo. Fue Dios quien tomó la iniciativa. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te andas escondiendo de mi vida? Cuando Él vino a nosotros no queríamos saber nada de Él. Pero tú me puedes decir: no, yo cuando oí el Evangelio siempre oí eso en la misa, siempre oí eso en la iglesia protestante, siempre oí aquello, eso y lo otro. Pero déjame decirte algo: si tu vida no fue cambiada ni convertida, tú nunca te convertiste a Jesucristo. Fue Dios el que tomó la iniciativa. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos. Eso es lo primero que notamos del Evangelio. Y la segunda cosa es que son las buenas noticias. Dice en el versículo 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, deben ser Levítico. Pero hay una impactada con Levítico tremenda. Una vez una señora me habló a las 2 de la mañana a la casa de ustedes y me dijo: Armando, me siento muy mal. ¿Qué le pasa, señora? Bueno, mire, yo conocí a Cristo 6 meses y anoche me acosté leyendo el libro de Levíticos. No he podido dormir porque no lo entiendo. Y dije: señora, usted acaba de levantarse de 6 meses de nacida, le acaba de agarrar una chuleta y se la acaba de comer. Y se da una atragantada tremenda. Entonces, no se preocupe, lo que usted tiene es que usted está empachada espiritualmente. Eso era lo único que tenía la señora, pero ella forzosamente quería entender el libro de Levíticos. Entonces yo le dije: señora, usted no puede hasta que no le salgan los dientes. Le dije: usted habló de Levíticos. Sí, lo mencioné y se lo voy a mencionar también esta mañana para que tengan un panorama general. El libro de Levíticos trata acerca de la santidad de Dios. De la santidad de Dios en la forma en que el pueblo se acercaba con sus ofrendas. El libro de Éxodo nos habla del tabernáculo que Dios le da a los hombres para que el Shekinah, la gloria de Dios, bajara y habitara en el desierto, en una tienda temporal. Durante toda la peregrinación de los judíos, el Mesías habitara en forma del Espíritu de Dios en el propiciatorio y él fuera aquella persona que tuviera comunión con los judíos. Después de darles el tabernáculo, les da Levíticos. Y en Levíticos era la forma como ellos deberían de presentar las ofrendas. Y les dice Dios en el libro de Levíticos: miren, quiero que entiendan lo siguiente, les voy a dar las leyes de la consagración. Cuando cualquiera de ustedes se acerque a mí, me va a traer un macho, tiene que ser vacuno, o sea, un becerro. Puede ser un chivo o puede ser también una ovejita, pero que sea macho. Pero la condición era que tenía que ser sin defecto. ¿De qué nos hablaba esto? ¿De qué hablaba este becerro que venimos a presentar a sacrificar? El chivo y el becerro. ¿Por qué nos habla de Cristo? ¿Qué Cristo tenía cara de becerro? ¿O de chivo o de cordero? Entonces, ¿cuál es el Cristo en el Antiguo Testamento que está pintando y tipificando al Mesías? ¿Quién es? Que el que vendría no podría tener defecto. Nunca fue hallado pecado en su boca. Cuando lo maldecían, no contestaba con maldición. Después dice en la ley de Levítico, cuando ya tenga ese animal sin defecto, que no sea carnoso ni cochino, o sea, que no tenga pecado, dando un retrato de Mesías, la segunda cosa de este animal era que tenía que ser presentado en la puerta.
voy a predicar el próximo domingo, porque me hace falta, pero el tabernáculo era un rectángulo y había una puerta, y era muy alto, eran como 2,5 metros, y desde afuera no podían ver lo que estaba pasando adentro, tenían que entrar. Pero si alguien quería agarrar el chivo, hagan de cuenta que entrar al tabernáculo, y es el tabernáculo. Había una familia que decía, no, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a agarrar el becerro y me voy a venir por allá y le voy a ofrecer allá en aquel lado. Otra familia decía, me voy a agarrar el becerro y le voy a ofrecer afuera de la puerta. Vean lo que dice Levítico capítulo 17, acerca de las personas que querían ofrecer los sacrificios en otro lugar que Dios no les había mandado. Vean qué exacto es Dios en cuanto a la forma en que debemos acercarnos. Y todo nos habla de Cristo. Levítico 17 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere, ¿a dónde? Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿quién dice yo soy la puerta? Y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo, vean qué hermoso, para que vean que solo Dios pudo haber hecho esto tan maravillosamente, esta unidad tan maravillosa. Versículo 4, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre de Ramón, será cortado el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campamento, para que los traigan a Jehová otra vez por segunda vez a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Versículo 6, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta por tercera vez, a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en el grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a quienes. Cualquier persona que quiera pedir a Dios e hincarse delante del ídolo y no hincarse en la puerta, se está hincando ante los demonios. Cristo dice en Juan 10, cualquiera que no entra por la puerta es un ladrón. La gente que está fuera del campamento dice, por cualquier lado podemos venir a Dios. Vamos a brincarnos por aquella parte, vamos a entrar por ese lado, y dice Dios, no. Porque Él es el único nombre dado bajo el cielo, Él es la única entrada al Padre, y Cristo dijo en Juan 14:6, nadie va al Padre si no es por mí, y yo soy la puerta. Entonces, antes que nosotros anunciáramos que teníamos que entrar por la puerta, nos habían enseñado que cualquier religión entraba al tabernáculo. ¿No es cierto? No, hombre, mírate por cualquier lado. Y la Biblia estableció bien claramente desde antes de que el Mesías viniera que cualquier otro lugar que los judíos emplearan, o cualquier otro que no quisiera entrar por el lugar que Dios había designado, estaban sacrificando, estaban adorando, no al Dios de la Biblia. Dice el versículo 8, les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciendo holocausto o sacrificio, versículo 9, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Cuando Él venga, entonces va a haber mucha gente que le diga, Señor, Señor, y Él nos va a contestar, cuando Él venga, va a haber 10 botellas en el mundo. Una botella tendrá una etiqueta y dirá pentecostales, otra botella dirá presbiterianos, otra dirá bautistas, otra dirá metodistas. Y cuando venga, no va a venir Señor, aquí estamos nosotros, mira, Señor, entre los metodistas, mira los bautistas, los presbiterianos, mira la iglesia de Cristo. No, cuando el Señor venga, no va a haber la etiqueta. ¿Qué pasa de Dios cuando Él venga? Cuando el Señor venga, va a ver lo que está
dentro de la botella. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, el tal no es de él, aunque tenga la etiqueta de protestante, aunque tenga la etiqueta de católico, aunque tenga la etiqueta de metodista. Lo que Dios ve es la vida de su Hijo en nuestra vida. Regresamos a Romanos. Entonces dice la Biblia que estas noticias del Mesías, del Cordero que quita el pecado del mundo, había sido anunciado. ¿Cómo había sido anunciado? Por medio de tipos, por medio de símbolos, por medio de retratos, por medio de significados espirituales que la gente no entiende si no tiene el Espíritu Santo. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros encontramos dos temas: la vida y la obra del que había de venir y ya vino. Versículo 3, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Aquí encontramos tres cosas muy importantes acerca del que había de venir. Número uno, el que tenía que venir tendría que venir según la carne, ¿a través de quién? Dice el versículo 3 que era del linaje de David. La palabra linaje, la palabra griega, semilla. Vean ustedes en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 14 y versículo 16, cómo Dios a David le prometió que a través de su descendencia, 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 14 y 16, 2 de Samuel 7, 14, el Espíritu Santo dice así: yo le seré a el Padre y él me será a mi Hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombres. Versículo 16, y será firmada su casa y su reino para siempre delante de tu rostro. Quiero que den la palabra para siempre. Y tu trono será estable eternamente. Dios le promete al rey David que cuando el Mesías viniera tendría que venir de todo su linaje. Y el Mesías tendría que venir de la semilla de David. Ahora quiero que entiendan esto. En la Biblia tenemos el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Quiero que pongan mucha atención. El Evangelio de Mateo nos da una genealogía de Cristo, el Evangelio de Lucas nos da otra genealogía de Cristo. El Evangelio de Mateo nos da la genealogía de Cristo según José. Esto lo encuentro en el capítulo 1, en los primeros 16 versículos. La genealogía de Lucas es la descendencia de Cristo según María. Entonces el Evangelio de Mateo nos muestra de dónde descendía José y Lucas de dónde descendía María, los padres que traían al Mesías. Ahora bien, David tuvo dos hijos, a Salomón y a Natán. Tuvo otros, pero ellos vinieron de estos hijos. De Salomón descendía José. Un que nadie quiso vernos aquí David. No pongan una flechita. Natán y Salomón. Y debajo de Salomón pongan a José. Y debajo de Natán pongan a María. Y de ahí vino de los dos hijos de Salomón y de Natán, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces cuando Mateo nos habla de la genealogía de Cristo, tú comienzas a leer Mateo y dices, este hijo de Shem, hijo de tal, 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 hijo de tal. Señor, si eso yo no existía, y tu palabra dice, Señor, que no quiero que toda la escritura existe. Yo no me importan tantas genealogías, pero es que la Biblia es perfecta, porque cuando alguien venga por ahí y diga, es hecha por los hombres, yo tengo en mi casa un mapa así grandísimo, donde está la genealogía de Cristo desde Adán, desde que comenzó a nacer la línea mesiánica de Jesucristo. Y ves por toda la Biblia, por dónde vino Cristo, venía por Rahab, la ramera, y vino por David, y hasta que llegó a María, y hijo de hijo, hasta que encuentras y trazas toda la descendencia desde que la Biblia es perfecta. Esta genealogía solamente el Espíritu Santo la pudo haber inspirado.
Si no era la Biblia inspirada por Dios, ¿cómo podría Isaías, Jeremías, Samuel, David y luego miles de años antes, Pablo, Juan, si eran pescadores, no eran etimólogos, no eran lingüistas, no eran geógrafos, ni arqueólogos, ni geólogos, eran hombres vulgares pescadores, pero que cuando escribieron la Biblia eran inspirados por Dios y estaban escribiendo con detalles perfectos de dónde vendría el Mesías. Dice, regresamos a Romanos, que Jesucristo era del linaje de David. Por eso Pablo insiste a los romanos que ellos entiendan que el Mesías según la carne era del linaje de David y lo prueba a través de la genealogía. Luego vemos esto. Hablo de los romanos. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, todos los discípulos se retiraron y pensaron que acabó todo lo que ellos habían visto. ¿Los milagros los hicieron creer? No. ¿Las comunidades que este hombre hizo los hicieron tener valor? No. Cuando vio que 10.000 personas fueron alimentadas, cuando él partió un pan y un pez, ¿los hicieron creer a la muerte? No. ¿Hicieron como cobardes? ¿Qué fue lo que los hizo creer? La presencia del Espíritu dentro de ellos. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, se levantó Pablo y se paró así enfrente de todos y se pone Pablo a mí, ¡hola que traen! A ver, avísense, hijo de Israel, el Mesías de acuerdo al linaje de David, fue crucificado y fue sepultado, pero era imposible, dice el capítulo 2, era imposible que la muerte lo retuviera, por cuanto él tenía que ser levantado de acuerdo a las profecías. Y ahí estaba otro Pedro, y la gente comenzaba a orar a Pedro, y comenzaba a poner las uñas, y lo gritaba mejor que necesita. Oye, Pedro, pero que van, no sabes que la acaban de matar, te van a crucificar aquí también, pero algo se había apoderado de Pedro. Pedro ya no era el mismo, Pedro tenía el Espíritu Santo. Y ese Espíritu está en nosotros ahora. Aunque en toda mi vida yo no vea jamás caer fuego del cielo, tengo el testimonio de Cristo en mi corazón. Aunque en toda mi vida yo no vea a ningún niño ser sanado, no me importa, porque nada va a fortalecer mi fe más que su santa palabra. La palabra es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, es útil para instruirnos, es útil para hacernos volver del camino. Así en su palabra estamos completos y este es el instrumento que Dios usa para que nosotros le conozcamos a Él. Así como en el Antiguo Testamento dijo, la puerta del tabernáculo es importante para entrar y ser aceptado, así nos dice el Nuevo Testamento, cualquiera que quiera brincar las trancas y venirme a buscar fuera de mi palabra, no lo dejaré entrar. Cuando Cristo fue levantado de los muertos, hermanos en Jesús, por si fuera poco, entra y se les aparece en el cuarto y les extiende las manos y les dice, paz a vosotros. Y en lugar de que dijeran, ¡ay, Señor, sabíamos que ibas a resucitar! Creían que veían espíritu y se llenaron de miedo. Los Ghostbusters. Les dio miedo la presencia de un ser sobrenatural. Ya venía Cristo con otro cuerpo, pero acordémonos también que cuando Cristo el tercer día resucitó y subió al cielo, se acercó una mujer antes de que él subiera y lo quiso abrazar y Cristo le dijo, no te acerques ni me toques porque no sido glorificado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, pero después vemos también que posteriormente él sube el mismo día, tercer día al cielo y baja, y el tercer día cuando regresa en la noche, las mujeres ya lo abrazan y él permite que ellas le toquen. Cuando entonces Cristo subió al tabernáculo divino a dejar la sangre que él había derramado, el tercer día de su resurrección, y cuando él bajó, pasaron 2 semanas hasta que se les pudo aparecer, se les apareció a las mujeres en el sepulcro, se les apareció en el camino de Maús, pero a todos entra a las 2 semanas y les dice a todos, vean mis manos y vean mi costado, acérquense y pálpenme, tóquenme, porque no soy un espíritu no tiene carne ni huesos, y cuando lo tocan y saben que es él, se hinca Tomás y le dice, mi Señor y mi Dios, pero aún viendo a Cristo resucitado, ellos no tenían valor, tenían que
que venir Él 50 días después, en el momento de Pentecostés, en la forma del Espíritu Santo, para empujarlos a ir al mundo y decir, mi Señor vive, aleluya, soy su Hijo. Fue declarado Hijo de Dios con poder, y quiero que apunten, los que están tomando los apuntes, lo siguiente. El cristianismo no está fundado en dogmas. El cristianismo no está fundado en ninguna organización, en ninguna declaración. El cristianismo está fundado en la resurrección de Jesucristo. Con esto le estoy diciendo lo siguiente: el cristianismo permanece en pie o se derrumba con la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera cristianismo. Lo que hace y levanta al cristianismo y lo hace diferente de los budistas, de los musulmanes, de los religiosos, de los Hare Krishna y de todos aquellos ídolos y proporciones filosóficas, lo que el cristianismo tiene de singular y de peculiar y de diferente es que el cristianismo clama que el fundador del cristianismo vive. Mahoma visitado por millones de musulmanes, Buda visitado por millones de musulmanes y mahometanos, pero nosotros sabemos que Él no está en la tumba. Y si Él estuviera en la tumba, ¿cuál sería nuestra esperanza? Díganme ustedes. Diría cualquier persona ahorita un piloto por una prueba y diría, usted está filosofando, Señor, pero cuando yo me Cristo tengo autoridad en la palabra para darle evidencias racionales, científicas, históricas, geográficas de la evidencia de la resurrección de mi Señor. La resurrección cambió la historia del mundo. La resurrección cambió mi vida porque me cambió mi espíritu hace 10 años. Es la resurrección de Cristo aquello que nos da esperanza. Si no lo hubiera, créanmelo con toda mi alma, yo sería un mercenario rumbo a una balsa rumbo abajo del río Mississippi en Sudamérica, peleando contra los sandinistas o peleando quién sabe en dónde, o en Angola, o yo ya quería yo irme a viajar, y yo no quiero saber nada de oficina ni de trabajar ni nada, quiero vivir la vida con 3 o 4 mujeres robando, quién sabe qué estaría haciendo. Yo no tendría por qué se le diera a mi esposa, hay 15 marineras mejor que ella. Yo tendría por qué ser entregado a mi santo, ni tener principios morales, podría ser un blasfemo o un farsante, pero lo que cambia nuestras vidas es que algún día vamos a volver a vivir. Vean 1 Corintios capítulo 15 cómo lo expresaron los apóstoles. Lo expresaron de una forma tan contundente y tan precisa y tan radical que dijeron lo siguiente. 1 Corintios 15, del 12 en adelante. Pero si se predica en Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Escuchen, porque si no hay resurrección de muertos, o sea, si no nadie ha volvido a decir lo que estamos en esta mañana, entonces la resurrección de Cristo es una mentira. ¿Se dan cuenta de esta declaración? Si alguien se levanta y te dice, con la vida acaba todo, y no hay nada más que el polvo, no hay esperanza, no hay nada después de la vida, tú te volteas y le dices, lo que tú me estás diciendo es que Cristo no resucitó. Yo no estoy hablando de Cristo, estoy hablando de ti, discúlpame, pero al negar tú la resurrección, estás negando la resurrección de aquel que diría, yo soy la resurrección de la vida, y así como el Padre con su poder me levantó, yo ahora tengo el poder para darle vida a aquel que haya creído en mí en esta vida. Es lo que Pablo etimológicamente y apologéticamente está defendiendo. Si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Amigo que me visitas y amiga que me visitas, ¿en quién cree? ¿Qué vas a contestar? ¿En Dios? ¿Quién te enseñó a conocer a ese Dios en el cual cree? ¡Mi iglesia! ¿Y tu iglesia en qué está fundada? En dogmas y tradiciones. Y esos dogmas y tradiciones en qué tienen su fundamento. En los hombres, entonces tu
falsa. Cuando alguien me dice, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y en qué está basado tus fundamentos para creer en Dios? ¿En qué está basado tu fe? ¿En el dogma de la iglesia? ¿En la organización de una organización inmensa mundial? No, mi fe está basada en que mi Señor volvió a vivir. ¿Y por qué vive? Por el simple hecho. Ahorita, hermanos en Cristo, yo hay miles de cosas que no entiendo en la Biblia. Hay miles de cosas que hasta que yo no era, no hay nadie que haya muerto y que haya comprendido la vida totalmente. Pero cada vez que me vienen dudas, cada vez que me veo apresado de depresiones morales, mentales y psicológicas, el único pensamiento que me alimenta, el único pensamiento que me alienta, el único pensamiento que me trae esperanza es saber que Él vive. No hay más. No entiendo, Pablo, lo que está pasando con los seguidores, pero yo sé que tú te levantaste de los muertos. Eso me alienta. Job tenía una enfermedad de la punta de los cabellos hasta la punta de los pies. Estaba Job sentado así, cruzado como los hindús, en el polvo, con un taparrabos así, un tanga de lo que traía puesto, y todos sus amigos alrededor de él. Y Job estaba pensando y decía, Señor, yo he sido recto, yo he sido santo, he amado a mi esposa, he hecho esto, nunca volteé a una mujer que no era mi esposa, nunca robé. Y la pregunta que corre por todo el libro de Job es la siguiente: ¿por qué sufren los justos? Jesús portaba el bien y no vamos a sufrir. Nunca se promete esto en la Biblia. Job, comienza los primeros versículos, era el hombre más recto y más temeroso de Dios. Sin embargo, Dios usó a Job como un ejemplo para todos nosotros. Y Job llegó a la desesperación y dice en el capítulo 3, oh Dios, ¿por qué me fue cuando estaba en el vientre? Cuando era un capullito, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no me abortaste? Mira que fue que me abortara a mi madre. ¿Para qué nací? Para haber vivido de esa forma. ¿Qué he perdido, Señor? Y mira lo que me ha pasado. Entonces Job, cuando llegó a la desesperación máxima, se levantó y dijo estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo, y después de eso echaré a mi pie en mi carne él verá. Y de ahí en adelante Job tuvo paz en su corazón. Hermanos, yo sé que mi Redentor vive. Este cuerpo, arrugas y cáncer, distinta y pienso que tantas cosas le van a ser atacadas, pero yo lo único que sé es lo siguiente: que los cristianos tenemos una esperanza. Y cuando vienen los terremotos, y cuando viene la muerte, y cuando viene aquello que no se puede explicar, el cristiano sabe que Cristo ha vuelto a vivir. Dice Romanos, fue declarado Hijo de Dios con poder. Una vez en 1 Corintios capítulo 1, Pablo tenía mucho miedo cuando llegó a Atenas, porque estaban dos clases de escuela filosófica en Atenas, y una eran los epicúreos y otra eran los estoicos. Ambas escuelas filosóficas provenían del maestro Zenón. Unos decían que el propósito de la vida era el placer, arrastra la comida, como dicen aquí en la televisión, pasa la jarra. Vive la vida, sé la vida, como dicen los franceses, la dolce vita, como dicen los italianos. Entonces, cuando Pablo llegó a Atenas, lo invitaron a predicar, pero en Atenas había una audiencia, más bien cerca de Atenas que a Corinto. Entonces estas dos escuelas se dividieron, y los judíos comenzaron a decir, los que ya sabían que el Mesías había sido crucificado, comenzaron a decir que ellos querían pedir señales. Pero la otra escuela de los griegos comenzaron a pedir sabiduría. Ellos querían oír algo así hermoso, palabras tercermundistas y raíces etimológicas y Carlos Darwin y la evolución y quién sabe tantas cosas. Entonces Pablo llega a Corinto y les dice lo siguiente, el versículo 22 en adelante: porque los judíos piden ¿qué cosa? Señales. O sea, aquí hay un grupo que lo único que querían era ver milagros. Y los griegos buscaban ¿qué cosa? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Quieren milagros? El milagro más grande es cuando el Señor levantó de la tumba a su Hijo. ¿Quieren sabiduría? Cristo
dijo, en mí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, no en la biométrica, ni con el maestro Sigmundot Regis de la Ferrer, ni con los gurús, ni con el Maharaji Kashi, ni con ninguna persona en mí, porque yo soy la razón, la existencia, el creador. Vengan a mí y encuentren deleite en su alma. En mi palabra vas a encontrar respuesta, pero te va a tomar tiempo, y en ese tiempo tú tienes que entregarme más de tu vida, más de tu esposa, más de tus hijos. Yo te mencionaré y te mostraré que realmente vivo por los siglos de los siglos, y cuando tú tengas esa conciencia en tu alma que yo vivo, entonces podrás ir al mundo y tu vida no te ha de importar, porque has de vivir para lo único que te he creado, para que sean mis testigos en todo México, en Estados Unidos y en Centroamérica. Hermanos, Jesucristo contiene todo el mensaje de la Biblia. Jesucristo fue declarado con poder y Jesucristo tenía que venir de David. Estas tres verdades tienen que ser asimiladas por nuestro corazón en esta mañana, y tenemos que salir en esta mañana diciéndole, porque tú vives, nosotros volveremos a vivir. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque así como tú llamaste a Pablo para ser comisionado en una posición especial, así como lo apartaste para que él fuera predicador, así como lo apartaste para el mensaje que tú habías prometido siglos y siglos y siglos de anterioridad, y que los profetas pintaban en retratos a través de las ofrendas a Jesucristo, así como fue perfecto el cumplimiento que él venía de David, y así como lo levantaste con poder por medio de la resurrección, según tu Espíritu de santidad, haznos entender en esta mañana, Padre, que nos has apartado y nos has llamado para ser embajadores, para llevar al mundo un mensaje de reconciliación, para que nuestras vidas se caractericen cuando estemos deprimidos y desesperanzados y desilusionados muchas veces entre nosotros mismos, que la esperanza de la vida después de la vida nos vuelva a traer consolación eterna en Jesucristo. Oh Padre, estamos listos a cualquier hora para que nos llegues. En el momento que sea, ya sea a través de un accidente, de una enfermedad, de un temblor, Padre, para nosotros es ganancia. Oh Dios, nuestra carne se anhela. Vamos a descansar para siempre. Nuestras lágrimas serán enjugadas. Seremos viejitos en esta tierra, pero el hombre interior se renueva día a día por medio de tu Espíritu que has hecho morar en cada hijo que ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Oh Padre, gracias por tu mensaje de esperanza, de exhortación y de consolación, y que tengamos esas ganas de no venir a calentar las bancas los domingos, que entre la semana le damos prioridad al Evangelio, prioridad a las actividades de la iglesia, prioridad a las cosas de los desayunos, prioridad a tu reino, Señor, porque no es para nadie para quien trabajamos, es para la gloria de aquel que murió y volvió a vivir. Y aquí con su rostro inclinado, ¿habrá alguna persona esta mañana que no te conozca? Yo sé que sí. Hay personas de esta mañana que han querido entrar por otra puerta al tabernáculo, han querido brincarse la barra a través de las religiones, y tú dices, Él es la puerta, y cualquiera que quiera venir a mí, si no es a través de mi Hijo, es un salteador y es un ladrón. Él es el camino a mí, Él es la verdad a mí, y Él es la misma vida que tú tienes en esta mañana. Oh Dios, en esta mañana trae a estas almas que no te conocen a la puerta, a Jesucristo. Y aquí con tu rostro inclinado esta mañana, si tú no le conoces, no importa qué religión tengas, puede ser católico, protestante o evangélico, la religión que tengas, no vienes esta mañana a una religión, vienes a una cruz. Te pido que te arrepientas de tus pecados, que creas en el nombre de Jesucristo como el Salvador del mundo, y que le abras tu corazón y le permitas en esta mañana entrar por primera vez a reinar como tu Señor.
you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever.
love you for who you are. You will not believe her.
smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be
you.